Buen día, buen día, buen día, gente linda. Estamos arrancando esta mañana nuevamente, desde todo un poco que siempre te da más. Y como les decía, nos vamos a México. Ya estamos en México, estamos con Sari Méndez desde Aguascalientes, México. Buen día, Sari, ¿cómo estás? Muy buen día, Rubén. Un gusto estar contigo nuevamente. Felicidades por los recientes reconocimientos, más para tu programa y por ese aniversario de programas. Un gusto y un honor colaborar contigo. Imagínate qué emoción compartir eso contigo. Bueno, increíble. Saludos a todos. La verdad que, bueno, lindo, siempre es lindo tener un reconocimiento y bueno, este es un reconocimiento por segunda vez. Estamos con el Nevado de Oro Solidario a la trayectoria. La verdad que un premio internacional, lindo, lindo galardón y bueno, uno sigue siempre trabajando y por ahí lo dedica al público, ¿no? Que está del otro lado, que nos está escuchando, que nos tiene paciencia, que pasa por nuestros estados de ánimo, que bueno, pasa por toda la información que tenemos, por nuestras dudas también, y cree mucho en lo que decimos, entonces de ahí también la responsabilidad de cada conductor del programa de tratar de ser lo más veraz y equilibrado posible. No siempre lo logramos, pero tratamos de darle desde siempre, desde nuestra subjetividad, desde nuestro esquema conceptual y referencial, uno le va mostrando lo que por ahí en otros lugares nos muestran, ¿no? Otro punto de vista para poner en discusión tantos temas, ¿no? Y sobre todo el tema que tratamos nosotros, ¿no? El tema OVNI o todas estas cosas que de la historia, ¿no? Estas cosas que están como ocultadas en gran parte por la historia y por la arqueología, ¿no? Que, bueno, hay una arqueología tradicional que yo digo, a veces como que no tiene sentido común, ¿no? Que no es el más sentido común de los sentidos. Yo te digo que veo cosas, hay cosas tan evidentes, tan evidentes, ¿no? Que se puede dar cuenta cualquiera, incluso los arqueólogos se tienen que dar cuenta de estas cosas que no cuadran, de estas cosas que no cuadran con lo establecido, que no cuadran con determinadas posturas que están arraigadas en la ciencia, y vemos una arquitectura que pobló el mundo y vemos una tecnología que se manejó y que se perdió, porque no tenemos conocimiento de cómo hicieron determinadas cosas, pero nos damos cuenta que había mucho más de lo que nosotros descubrimos. Vos fíjate que estamos en los últimos 150 años con la revolución industrial, con la revolución tecnológica y ahora con la revolución cibernética, si se quiere, estamos pudiendo comprender y entender cosas que ya sabían en el pasado, ¿no? Entonces, en estos últimos 150 años estamos tratando de ver el pasado desde otro lugar, ¿no? Por lo menos hay una corriente bastante importante ya que está avanzando pese a la negación sistemática del establishment, ¿no? De lo establecido. Y hay cosas que no encajan, ¿no? Hay cosas que no encajan, hay huellas de muchos millones de años, huellas humanas, hay rastros de gigantes, hay cosas inexplicables en cuanto a lo arquitectónico, piedras que están en determinados lugares fuera de su contexto y están generando construcciones a cientos de kilómetros a veces a miles de kilómetros por terrenos escabrosos, y uno no se explica cómo llegó todo eso ahí de acuerdo a nuestra tecnología o a lo que conocemos, ¿no? Y vos decís, nadie se pregunta eso, o estas
pirámides que están diseminadas por todo el mundo de una o de otra forma, y nadie se pone a pensar que hubo una conexión mundial entre una cultura o varias culturas que poblaron el mundo y que dejaron estos testimonios, y también con las edades y también con estos seres que vienen a aparecer ahora, estas momias o estos seres disecados de Nazca, donde hay, bueno, toda una controversia, donde hay, bueno, los negadores de siempre, que yo siempre digo, no hay que detenerse en falsedades o en este tipo de escollos, porque lo único que hacen es retrasar el camino del que está trabajando o del que está investigando. A pesar de todo, ¿no? Yo digo, no hay que caer en esas distracciones, pero somos muy proclives a ponernos a discutir con alguien que dice una pavada semejante, ¿no? Hay tantas pavadas que dicen, ¿no? Que son tantas tonterías, ¿no? Que no vale detenerse a explicarlo, ¿viste? Porque si están absurdos los conceptos que se plantean, que si yo no me puedo detener a explicarle esto a esta persona, bueno, estudiá, lee, investigá y no abres la boca, porque si vos decís tremenda idiotez y yo te contesto, termino poniéndome al nivel tuyo, ¿no? Pero es un escollo que lo veo en un montón de lados. Yo creo que hay que seguir adelante, que hay una corriente de gente que está pujando por ver desde otro lugar. No digo la verdad porque la verdad es tan relativa, ¿no? La verdad es para uno, vamos viendo que hay tantas formas de ver las cosas, tantas formas distintas, y digo, pero por lo menos conocer un poquitito más, por lo menos decir, bueno, algo pasó, ¿no? Algo pasó, y cada vez que vamos avanzando, ahora que va avanzando la tecnología, ahora que va habiendo un montón de revelaciones, ahora que está la física cuántica que también está poniendo un marco teórico, un montón de cosas que estaban descolgadas, uno va viendo un panorama impresionante, se va abriendo un panorama impresionante. Bueno, ahora están estos testimonios de probable, yo creo que seguramente debe haber vida y mucho más evolucionada de lo que pensamos, ¿no? En Venus y en tantos lugares del sistema solar, incluso en el mismo Marte, ¿no? Que nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva del carbono y del oxígeno, y por ahí hay otro tipo de combustible que mueve a la gente del planeta Marte, ¿no? Todo como para investigar. Pero bueno, vamos a charlar un poquitito de novedades. ¿Qué novedades tenés con respecto al tema OVNI, con respecto al tema Nazca? Hubo algunas revelaciones. Hubo algunos testimonios también de científicos. Hay también un libro que Thierry Jamin también está sacando, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Y bueno, para quienes nos vean en YouTube, estoy aquí con el video que subieron recientemente aquí a Televisión Mexicana con Mausani y Joyce Mantilla, y presentaron fotos inéditas. Si quieres, las compartimos para que queden Sí. grabadas. Y comentamos porque justo anoche estuve hablando por teléfono con José de la Cruz Ríos Ah, y mira. está también muy contento. Bueno, te voy a compartir esto primero para ir en orden Hizo de temas, ya que estás tocando ese asunto, ¿no? De las momias, y me parece que es interesante, yo digo es interesante compartir. la revelación, ¿no? De estas momias de Palpa, de ahí de Perú, Así es. que bueno, también
a veces uno no le da la real trascendencia de lo que es, ¿no? Ahí estamos viendo en miniatura a Joey Mantilla y Sí, una... este tema ha sido muy polémico. Bueno, Ah, a ver, estoy buscando una foto. Aquí está. A ver, es que no quiero correr el video completo. A ver. Están introduciendo una aguja en el vientre de la momia. Ya se había encontrado que dentro de la momia Josefina había huevos y el equipo de rusos, y bueno, en privado José de la Cruz Ríos y yo vimos que había contenido en esos huevos. José de la Cruz fue muy prudente en aquella conferencia que presentó en Perú ante el Consejo de la República con el ex congresista Villanueva. Pero el doctor Galeski ruso presentó fotografías de las tomografías con esta imagen que sin duda representa un tejido de naturaleza embrionaria. Obviamente, como los huevos están desecados, es muy difícil observar una forma embrionaria como nosotros estamos acostumbrados de cualquier organismo dentro de un huevo. Recordemos que están deshidratados estos pero especímenes se por la ve algo, tierra de ¿no? Texas. Ajá, pero sí tiene la forma. Y bueno, la polémica se levantó allí de que si sería un embrión o no. No quedó duda de que fueran huevos. Luego ellos han decidido introducir una aguja en esos huevos para demostrar la consistencia de la cáscara. Si hubiera sido de otra naturaleza, pues la aguja estaría alterada, y sin embargo vemos que entra limpiamente al contenido de los huevos. Aquí están los 3 huevos. Ahí está la aguja con la perforación que deja. Mm. Todo esto después lo vamos a subir a la página para que lo vean, ¿no? Así Eh, es. Y después ellos en esa perforación decidieron introducir un, un dispositivo que se ajusta a un taladro dental muy fino para obtener una muestra del contenido. Es como una especie de sacabocados o de barreno con el que obtuvieron polvo del contenido interior de esos huevos. Entonces, ahora ellos tienen muestra de ese polvo, de esos huevos, y pues está correctamente preservada y conservada en viales estériles, absolutamente aislados de cualquier contaminación, y pues esperando que la pandemia pase para poder enviarlos a análisis. Yo anoche le decía a José de la Cruz que definitivamente yo ya estaría yendo por ese polvo para analizar el contenido, Rubén. Esto es muy, muy importante. Ellos ya tienen esa muestra y ¿qué se puede encontrar ahí? Pues si hay contenido embrionario y había células allí y la preservación es tan buena, es muy probable que se consiga obtener un ADN totalmente puro, puesto que están aislados dentro de la cáscara del huevo. Y marcadores embrionarios también que determinen que efectivamente allí había
un ser en desarrollo. Entonces, daría realmente importantísima información acerca de estos especímenes y de coincidir incluso el ADN con el que se ha determinado de estos seres, pues se corroboraría que efectivamente son una especie que vivió, que no hay discusión, no se puede saber si son del planeta o no hasta que no se encuentre otra espécimen contra quien contrastar. Y más sobre todo si viene del espacio, tenemos ese problema. Algunos polemizaban que se consiguiera de Roswell y justamente ayer José de la Cruz anuncia la publicación ya por fin de un libro que ha desarrollado junto con el doctor Salce, José de Jesús Salce, acerca de unas diapositivas, una en especial de Hilda Blair, perdón, que muestra un ser, al parecer rescatado, un cuerpo rescatado de un UFO crash de Roswell. Él está muy contento por ese asunto y me hizo partícipe de la noticia, puesto que hemos estado colaborando, sacando sus avances. Hemos estado compartiendo sus avances en ese tema. Y obviamente él pues me llamó personalmente y me anuncia que ya está listo su libro y lo va a presentar próximamente en la Ciudad de México. Entonces, en este libro, él incluye información que Sí estoy compartiendo, ¿verdad? No. No. Ok. Sí, incluye información que se ha ido mostrando poco a poco en diferentes paneles. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, aquí están ya los libros y nos dice que finalmente, después de algunos años, aterriza el proyecto en forma de libro que sin lugar a dudas será un punto de quiebre para la reflexión sobre la existencia de vida inteligente fuera de este mundo. Dice, usted tendrá la última palabra ante este extraordinario hallazgo que fuera presentado el 5 de mayo de 2015 en el Auditorio Nacional ante más de 7,000 personas por el periodista internacional Jaime Maussan. Y pues José de la Cruz Ríos fue el encargado junto con el doctor Salce, de hacer ese análisis de la información sobre esta diapositiva. Allí aparece un cuerpo que definitivamente se ha hablado de que es uno de los cuerpos que se recogieron de un UFO crash, muy probablemente de Roswell. Ayer yo le comentaba que dentro de la investigación... ¿Y la documentación de eso, el cuerpo está? Está la fotografía tomada directamente de una exposición de una diapositiva, es una filmina original que estaba en una caja que era propiedad del padre de Hilda Blair. En esa diapositiva en esa caja aparecen diapositivas tomadas por una cámara Kodak y montadas con el marco de cartón. Y entre esas diapositivas de familia estaban dos que no correspondían al resto. Y en ellas, sobre todo en una, se mostraba ese cuerpo.
Al hacer la investigación se sabe que la fotografía fue tomada en el Museo de Mesa Verde en Estados Unidos, en Nuevo México, y es de la época en la que ocurrieron varios UFO crash en la zona de Roswell y en los alrededores. Te decía que dentro de la investigación que yo he estado realizando para el proyecto que tenemos con Sephora de archivos de UFO crashes, de caídas de ovnis, he encontrado que no solo hubo una caída, hubo varias, incluso se habla hasta de 7, de las cuales Esas en Estados Unidos. en Estados Unidos, por los mismos fechas, alrededor de los meses fecha de Roswell. Incluso hay uno muy cerca que se ha intentado traslapar con el de Roswell y hacerlo pasar como si hubiera sido una confusión, hablando de que fue el mismo UFO crash y que los reportes confunden fechas. Sin embargo, no es así, porque hay documentos oficiales y reportes de diario que hablan de los dos eventos en los dos sitios diferentes, en Roswell y en este otro sitio, pero además en el segundo sitio resulta que también se notifica que hubo caída de cuerpos y hay testigos de que así lo hablan. Incluso de ese caso también hay alguna ilustración, perdón, alguna ilustración de esos seres y estaba José, que eso nos sirve para, para agregar información al caso de esta diapositiva de Hilda Blair, puesto que la descripción podría encajar más con esta ser de esta fotografía que se ha intentado hacer pasar por el cuerpo de una momia de un niño que fue descubierta muchísimos años antes, a principios del siglo XX, por un investigador arqueólogo de nombre Palmer. Esta momia de Palmer aparece fotografiada en el piso con las envoltorio de tela y la ropa que vestía ese niño, que se supone que es de origen indio de la zona, de los habitantes autóctonos naturales de ese lugar. Y hay un documento donde se notifica que ha sido recibido en ese Museo de Mesa Verde, pero ese cuerpo se recibió posterior a la fecha que se determinó de esa diapositiva, la cual fue estudiada en la Universidad Nacional Autónoma de México por especialistas en fotografía antigua, en validación y análisis de material y fotografía antigua. Ellos determinaron que la diapositiva era original, pero además en Estados Unidos también se ha analizado esa diapositiva y se ha dado como válida, real y sin alteraciones. No hay fotografía original de esa imagen, de ese ser. Hay una diapositiva hasta ahorita. No hay fotografías. Las que han circulado han sido obtenidas justamente de esa diapositiva. La fotografía fue impresa directamente en diapositiva. No hay un negativo. Entonces, la polémica es allí que después aparece esa momia de Palmer colocada en una vitrina que parecería ser la misma donde estuvo ese ser. Entonces, lo interesante es que resulta que investigando hay informes que se han ido desclasificando incluso de más caídas de ovnis en esa zona de Estados Unidos, de Nuevo México,
y muy cercanos a Roswell, y que además, perdón, en esa segunda caída hubo también cuerpos que puedan no ser iguales a los descritos en Roswell, pero que pudieran coincidir más con este ser de la diapositiva. Entonces hay que estar atentos, hay que tener ese libro para revisar el material que no ha sido presentado, el material inédito. Y pues los que seguimos este caso de Roswell y todas esas caídas y apuntalar el caso y que hay testigos y evidencias de que los hubo, pues seguir adelante porque puede ser muy importante este, este tema de este ser de esa diapositiva. Las conclusiones son de que anatómicamente tiene características no humanas, eh, tiene características más de las que se describen de los seres con cabeza en forma de pera, ojos grandes, boca muy pequeña, sin nariz, solo orificios nasales y ni siquiera orejas, solo una especie de protuberancia que recubriera un poco un orificio auditivo, y además las características de la caja torácica no coinciden, yo lo puedo afirmar después de analizar, e incluso yo tomé la fotografía de Palmer, intenté hacerle yo las modificaciones que encajaran para suponer que hubiera sido una alteración de una fotografía de esa momia. Definitivamente nunca va a coincidir por más que se hagan modificaciones como podrían ser estirar la fotografía, aumentarla, la proporción entre el cuerpo de este ser de la diapositiva y de la momia de Palmer son totalmente diferentes comparadas con la proporción de la vitrina, sobre todo. Entonces, ojo con eso y hay que estar atentos a esa nueva información. Sí, yo lo que me pregunto en todo esto es, estamos hablando de tecnologías con respecto a los ovnis o a los UFO eh, muy avanzadas, pero también por las caídas que hubo, no solamente en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo. Es una tecnología que tampoco parece ser tan confiable, ¿no? O hay una cantidad impresionante de vuelos que no registramos o no conocemos, entonces da la proporción, porque si no, sería una proporción de accidentes muy importante de acuerdo a la cantidad de vuelos registrados, ¿no? Entonces, Así. eh, si es una tecnología que lo lleva por el espacio, ¿no? Y tienen tantos fallos, ¿no? Con accidentes que le cuestan la vida a sus ocupantes, decís, bueno, también tienen sus limitaciones, ¿no? No, y eso es normal. Yo creo que no habrá en el universo tecnología perfecta. Y bueno, aclaremos que hay muchos estudios y incluso nosotros hemos analizado las posibles causas de estas caídas. Entonces, lo que coincide es alrededor del mundo, no es nada más en la zona de Roswell. Aquí mismo en México hay al menos 2 o 3 UFO crash muy importantes. Recién hablamos y presentamos un caso de un objeto que cae en Puebla, pero que es visto desde la costa del Pacífico, desde el poniente de la parte más o menos central del país, en las costas de Colima, y atraviesa como siguiendo algo así como el eje volcánico, y es visto en varias ciudades, incluso en Ciudad de México hubo muchísimos testigos y estudiantes de una escuela preparatoria que iban entrando a clase. Esto ocurre en la mañana, a las 7 de la mañana,
y ven pasar el objeto. También se ve eh, en la, en Tlaxcala, en Puebla, y se supone que el objeto cayó en Puebla, pero algunos otros dicen que cayó incluso hasta Poza Rica, Veracruz, y otros especulan que se fue hacia el océano. El asunto es que sí se recogieron fragmentos en Puebla, se analizaron, hay una composición y hay también unos resultados controversiales de esos fragmentos porque no tiene hierro y quienes dan el dictamen del resultado dicen que fueron eran minerólogos. Ellos afirman desde su laboratorio que el fragmento tenía características como el acero, un tipo de acero que solo se fabricaba en aquel tiempo en España. Estamos hablando del pasado, si mal no recuerdo, del año 65, ahorita se me va la fecha, pero que resulta que en sus resultados de análisis no hay hierro, entonces no hay acero sin hierro. Y como pasa siempre, ¿no? Y nos pasa actualmente, cuando se da información que no todo el mundo maneja, el decir, pues parecido al acero, se dio por hecho que era acero y los resultados del análisis no indica que haya acero y se hizo una espectrometría de masas que arroja la masa atómica de cada elemento que había ahí, no solo el porcentaje en contenido. Ellos reportan solo el resultado cualitativo, el porcentaje de cantidad, el cuantitativo, vaya, también, el porcentaje, pero no las masas. Y ese reporte estamos buscándolo, porque si los isótopos no corresponden con los que había en ese momento en el planeta, como resulta que puedan no existir, porque la formación de isótopos tarda millones de años. Entonces podemos hablar de que ese objeto, primero, no pertenecía a tecnología terrestre y segundo, que era un material inteligente. También tenemos otro caso de un UFO crash en Canadá, donde también se recogió otro fragmento cuya composición no coincide con ningún material de ese tiempo y también es de aquella época. Y tú ves las fotografías del material recuperado y no coincide con tecnología de ese tiempo, ¿no? Ahora, vos fijate que estamos hablando de este proceso de que, bueno, se está investigando en los últimos 60, 70 años, que hay investigaciones más o menos coherentes del fenómeno OVNI y todo esto, y aparecen los materiales, y nosotros ahora estamos en capacidad de hacer determinados materiales compuestos que no existían hace 10 años, 15 años, ¿no? Cierto. En este momento hay, e incluso hemos descubierto propiedades de la materia y de determinados materiales novedosas, ¿no? De hecho, toda la cohetería esta hipersónica y todo eso tiene todos unos materiales compuestos que resisten determinadas condiciones, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué pasa, ¿no? ¿Cómo sucedió, ¿no? Parece, se podría explicar un montón de cosas también por un salto en el tiempo. Es decir, bueno, hay gente que viene desde el De futuro futuro. y viene con materiales que mismos dicen eso, ¿no? Hay algunas teorías que dicen eso, que son más de cosas que nosotros mismos creamos o nuestra raza en un futuro y seres también que han evolucionado. Bueno, me agarró Salud. y, y cuánta cosa como para procesar, pero a lo que voy es que todo esto que se veía y que se estudiaba hace 15, 20, 30 años,
está siendo posible ahora, o hay cosas muy parecidas, por ahí no ese tipo de material, pero muy parecido, y en lo que conocemos, porque hay un montón de estudios en los laboratorios militares de las distintas potencias que han llegado mucho más lejos de lo que nosotros conocemos y de lo que se ha revelado, ¿no? Entonces decís, qué salto que está teniendo la humanidad y qué desconocimiento, ¿no? Porque por ahí nosotros estamos manejando una porción muy chiquitita de determinado conocimiento, que hay mucha gente que ni tiene idea. Vos le hablás de estas cosas, ¿no? O hablás de física cuántica con alguna persona que no ha tenido el acceso a la investigación de física cuántica, y es una locura, ¿no? Y termina siendo como uno no lo puede procesar, ¿no? Y uno a medida que va teniendo y que va adquiriendo conocimiento, va procesando y va poniendo en contexto un montón de cosas y se va ampliando el panorama, ¿no? Y esto lo quiero también aplicar hacia los conocimientos. Estaba viendo una película, no tiene nada que ver con este tema, pero en algún punto por ahí se cruza, ¿no? Vi un par de películas, el dilema de las redes sociales, que es una película muy interesante, y ahora vi otra que habla de la historia o el proceso de Cambridge Analytica, esta empresa bueno, maneja información y la manipula. Ahora no existe más, creo que, bueno, tuvo una pena en Inglaterra y parece que tuvieron que disolver esa empresa y armaron otra más o menos en la misma línea, ¿no? Como hay avances a nivel tecnológico, a nivel físico, también hay avances a nivel de la psicología humana, ¿no? Hay laboratorios que están y universidades que están investigando las conductas de nosotros, ¿no? De los seres humanos. Y los tipos de personas, o sea, se hacen muestreos y te dan tipos de personas con determinados perfiles psicológicos, ¿no? Entonces, esos perfiles psicológicos pueden ser manipulados con determinada información, ¿no? Lo relaciono con el tema nuestro, ¿no? Porque dentro de estos tipos están los negadores, están, hay un montón de tipos que... Entonces, se puede manipular todo, o sea, se puede manipular sin ninguna preocupación y sin mucho trabajo la conducta humana. Entonces, debemos de saber, primero, que existe toda la parte tecnológica, que cuanto mayor información tengamos, cuanto mayores elementos tengamos, más empoderados vamos a estar, ¿no? A todo nivel. Pero es muy importante que estemos al tanto de las manipulaciones que se pueden hacer de la conducta humana para no ser víctima de todo esto o funcionales a todo esto. Quería decir esto porque lo relaciono, ¿no?, con estas campañas que hay de desinformación, ¿no?, que son comunes, que ya la explotaron muchísimo, o fueron pioneros de alguna forma los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero después la tomaron todos los demás poderes, ¿no? Tomaron las campañas de desinformación y de todo esto. Y con respecto al conocimiento, con respecto al tema OVNI, con respecto a las momias, ¿no? Hay campañas sistemáticas de desinformación, ¿no? Donde se tiran medias verdades, donde se tiran mentiras, donde hay mucha noticia falsa, donde nadie va a comprobar nada, ¿no? Te dicen algo, te deniegan, y bueno, hay mucha gente que dice, no, mira, es una chantada,
esto porque, mirá, lo que dice aquel, ¿viste? Sin siquiera investigar si lo que dice el otro es cierto, ¿no? Qué complicado, por eso siempre te digo cuando veo a investigadores que se ocupan mucho de las campañas de desinformación, yo digo, no hay mejor evidencia que las pruebas, ¿no? Uno ir mostrando, ir avanzando en el camino, ir mostrando pruebas. Y hablando de pruebas, quería preguntarte si tenés alguna novedad de la Universidad del Perú, que está estudiando, de Ica, ¿no? La Universidad de Ica, que está estudiando estas momias que, bueno, para mí son el hallazgo más importante o por lo menos el hallazgo puesto en evidencia más importante de todos los tiempos, te digo, ¿no? Porque tener este tipo de seres que son totalmente distintos en un punto a lo que es el Homo sapiens o el ser humano, y no obstante ello, tienen características humanoides, son bípedos, pero con características distintas, con 3 dedos en las manos, 3 dedos en los pies, alguna distinta motricidad y algún distinto sistema reproductivo, bueno, como lo bien decías vos, muy parecido a los reptiles o a las aves o a los saurópodos, podría ser. Y, y también el sistema digestivo, o sea, tienen muchas anomalías con respecto a lo que es el ser humano. Entonces, incluso con los estudios genéticos que podemos conocer o hasta donde han llegado, también hay unas diferencias muy importantes con el ADN que puede tener el genoma humano, ¿no? Entonces me decís, esto debería de tener más trascendencia de la que está teniendo hasta ahora, me parece a mí. Pues las noticias que nos dan son de que ahorita por el tema de la pandemia está todo suspendido, no hay actividades en la Universidad de Ica y pues están a la espera de volver a la actividad y obviamente de tener los recursos, sobre todo tecnológicos también para hacer el análisis de este material que han extraído de los huevos. Ya tienen tomografías de mayor calidad, de ahora de 128 cortes, pero que además han procesado de manera diferente para detallar con mayor precisión eh, las partes anatómicas que han dejado em, que han dejado pues duda, digámoslo así, en cuanto a las características finas, sobre todo en articulaciones. Y al parecer, y lo que han adelantado un poco es que allí no hay ninguna alteración, no hay pegamentos, hay conservación incluso de ligamentos entre huesos deshidratados, obviamente, y que pudieran haber causado incluso, por ejemplo, la ruptura de algunas costillas por la forma que tienen tan especial y por la compresión con la desecación, pero que no hay aparentemente nada que indique que allí haya dudas de que esos cuerpos han tenido una función fisiológica normal. Y bueno, hay más estudios sobre las tomografías originales. Algunos especialistas las han estado procesando
con el Deacon, pero ya sin el tratamiento de color que se le puede dar o que le da el Deacon automáticamente para acercarlo a lo más natural cuando estaban vivos. Y se han encontrado también, por ejemplo, que en el cráneo de los de 60 centímetros no hay huellas de ningún corte ni nada, o sea, es totalmente, hay confluencia anatómica en los huesos. Yo ya tuve oportunidad de ver por allí un video que han hecho al respecto y no encuentras la manera de que ahí haya pasado una sierra, una cegueta o se verían los rayones del pulido, el hueso, no, cómo podían ellos pulir el hueso de esa manera y cómo recubrirlo con esa piel sin que se notara a través de esas tomografías que hay empalme de tejido, etcétera. Lo que envuelve a las articulaciones es la cápsula articular normal que está deshidratada y que no se destruyó. Eso es lo importante de ese ¿Tienen algún tratamiento. tipo de, sobre las rodillas, yo veía ahí en las fotografías que tienen como algún intermedio entre los tendones y los Tienen, ligamentos? tienen huesos sesamoideos, como casi esféricos, y hay muchas especies de animales vertebrados que no tienen rótulas por la forma de su estructura sobre todo de tren posterior, y la manera como se articula el hueso para la marcha, no tienen rótula. La rótula no es externa, sino que está embebida dentro de la articulación. Incluso hay algunos animales que tienen varios huesitos rotatorios entre la tibia y el fémur. Y hay animales en los que el peroné pues no existe o no es más allá de un hueso tan delgado y frágil que parecería solo tener alguna función de darle armonía pues al movimiento muscular, ¿no? Es que no entendemos que la armonía morfológica de cada parte del cuerpo está diseñada para una funcionalidad armónica. Que no nos parezca normal como camina un chimpancé no quiere decir que para ellos no sea normal, es su manera de caminar, es su marcha fisiológica adecuada para su anatomía armónica. En la forma horrible de nuestro corazón, que realmente es horrible, no es como el corazoncito rojo que pintamos para decir que queremos a alguien o amamos a alguien. Vemos un corazón y es horrible, pero tiene una morfología funcional armónica para lo que está diseñado y además no son máquinas, son capas de células especializadas que se han formado y confluido en un tejido y después en un órgano que nos permite, por ejemplo, a todos los que lo tenemos, vivir el tiempo que tengamos marcado sin parar, sin dejar de funcionar. Entonces, eso es lo que se nos escapa y quienes no entienden anatomías de animales desconocidos para nosotros, menos les va a encajar la anatomía tan desconocida de estos seres, ¿no? Hay Sari, huesos que facilitan la locomoción. con las aves, ¿tiene algún tipo de similitud Eh, en los huesos huecos o algo de eso? mira, lo que se muestra es, tienen huesos huecos, tienen muchísimos orificios en el cráneo que se pueden explicar para darle ligereza por el tamaño, ¿sí me explico? O sea, es una cabeza demasiado grande relativamente para un cuerpo demasiado fino, pero no olvidemos que está deshidratado y no podemos saber qué cantidad de agua corporal tenían esos cuerpos
cuando estaban vivos y qué tamaño real podían tener esos tejidos. ¿Sabés qué me comentaron? Me Ajá. comentaron, o lo leí en algún lado, que hay una técnica forense que Sí, acá en hidrata México. los cuerpos en México, ¿no? Sí, acá Que en hidratan México. los cuerpos y toman la posición y el aspecto de vida, ¿no? Así que es una Sí, experiencia. pero a ver, de un cuerpo humano se conoce el porcentaje aproximado de agua. ¿Cuál era el porcentaje de agua aproximado de estos seres? Ni Ah, idea. bueno, o sea, si tomas una rana deshidratada y la hidratas, aquí tenemos el porcentaje de agua corporal de una rana que es muy superior al del humano. La piel queda pegada, los músculos relativamente desaparecen. Para mí es lo que estoy viendo, un cuerpo muy similar a cuando se deshidrata una rana o un tritón o algo. Y puede ser que estos seres pudieran haber tenido una cantidad de líquido corporal que sobrepasa el porcentaje del humano. Por eso he insistido yo sobre todo, incluso con la gente del grupo de investigadores, con Jaime Maussan, con José de la Cruz, con Thierry, dejen de comparar con el humano. Quitémonos Ya, quienes estamos en el tema ovni extraterrestre de humanizar todo lo que hay, porque no es humano. Si no nos quitamos esa idea, humanizamos hasta los perros y los gatos, les ponemos nombre de humano, los vestimos como humano y queremos hasta que se comporten como humano y queremos humanizar el tema ovni extraterrestre y encima ¿sabes este qué? hallazgo tan interesante. Yo no lo ¿Sabes vería qué? así. Los huesos huecos y estas porosidades que hablas vos, lo que hacen es alivianar Sí, el cuerpo, entonces también explica la motricidad, ¿no? Explica que por ahí no hace falta determinado, por ahí con un cartílago o con alguna cosa solucionar. claro. Y se ven Y, y- huesos en desarrollo, y no hay también diástasis fusionadas. Ajá. Y también yo tengo una corazonada con respecto a esto, que para mí es una rama, una evolución de los dinosaurios, ¿no? Que han evolucionado por otra línea y han tomado hábitos subterráneos. Pues Esa es tenemos un problema también mi allí. teoría. Sí, sí, ¿no? Y te doy la razón, sobre todo por tus conocimientos, ¿no? En el tema de la paleontología. Y yo siempre voy a rebatir así, mientras no se tenga el ADN del ancestro original de estos seres de Claro, dinosaurios, pues estamos en la misma que como los que quieren derribar esto diciendo que se afirma que son extraterrestres. Nadie afirma ni que evolucionaron en la Tierra o que son extraterrestres porque no hay manera de comparar con el ADN de lo que lo haya originado. O sea, lo que pensemos tienen, así. tiene muchas similitudes con las aves, ¿no? Que son una Pues evolución, sí, pero pensemos en el cráneo. Pueda ser. A ver, a mí me incluso gustó algo, lo que la sería el lugar placa, de la decisión, las mandíbulas, exacto, parece un pico parecería una fallido. especie de pico fallido. Exactamente, para allá iba, para allá iba. Y me gustó algo que Joyce mencionó en una entrevista que le hicieron hace poco y dijo, si cuando hay una alteración cromosómica en el humano, se presentan alteraciones tan grandes como un síndrome, como el síndrome de Down o síndromes que no se ven pero que son mortales, como el síndrome de Klinefelter o una malformación que no es compatible con la vida o sí, pero hace que la fisionomía y la fisiología cambie. ¿Por qué no pensar que en el universo
que donde se ve claramente que la vida es una constante y así lo dicen tantas noticias del cosmos donde se han encontrado marcadores de vida en Encelado, en Marte, en Venus, en Plutón también. Eh, Aquí mismo en nuestro vecindario planetario y marcas de moléculas que señalan que puede haber vida en el espacio, que es ahora un objetivo también de la investigación de los grandes astrónomos y hasta de la NASA, de grandes universidades en sus centros astronómicos. La astrobiología ya es una materia, es una carrera que se estudia. En Turquía hay una carrera que se dedica a formar estudiosos de las ciencias del espacio y la astrobiología. Entonces, ¿por qué no pensar que en algún otro punto del espacio no se hayan desarrollado seres con características humanoides, como se les ha llamado? Ellos nos dirán, como en su planeta, ¿no? Plutonoides, ¿sí? O encerozoides, porque así nos verán. O sea, nosotros seríamos parecidos a ellos en manos y pies. La locomoción no es vertical, eso sí te lo garantizo, y lo firmo. Yo tengo unas ganas de platicar con Galeski y con Salce, y, y porque hay un médico, fisiólogo muy importante en Holanda que ha llegado a las mismas conclusiones a las que yo he insistido desde que me metí en este tema y hablé la primera vez por mensaje con Jaime Maussan y con José de la Cruz y todos ellos, de que ese modelo de marcha que le han dado a esos seres no corresponde a la anatomía ni a las características morfológicas que tienen esos seres. Entonces, bueno. Y en Está cuanto a los bien. UFO crash, para cerrar y no dejarlo volando, todos los que han ocurrido han sido cerca de antenas de microondas. Tan así que en España hubo un UFO crash, velado también, eh, y quitaron una antena que primero fue de radiocomunicaciones de Estados Unidos y después fue convertido en una estación radar EVA, una estación de vigilancia aérea del ejército español, de aéreo español, y después la quitaron porque tenían problemas porque se les andaban cayendo los ovnis por ahí. Bien. Entonces es una constante que donde han ocurrido UFO crashes del tipo de Roswell, ha habido antenas de microondas y en Argentina hay muchos casos también por el estilo. Entonces están alrededor del mundo, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Argentina, en México. Si vamos buscando y la constante y revisas el mapa es que allí había antenas de comunicación de microondas que fueron retiradas. Mira, Entonces, creo que las microondas les hacen daño y por algo cambiaron los sistemas de telecomunicaciones. Así es que lo dejo de tarea y pensemos por qué y quiénes han quitado esas antenas y cómo ah, saben, ¿no? qué extraño, ¿no? Exacto. Bueno, Sari, nos vemos la semana que viene. Claro que sí, con mucho gusto, Rubén, y felicidades otra vez por los reconocimientos y un honor acompañarte. El honor es mío. Gracias, Sari, y bueno, estamos la semana que viene, continuamos con el tema. Estamos en contacto. Bueno, Sari.